Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos aquí a un video más en Taller Mate. Simetría respecto a un eje. El día de hoy vamos a aprender este capítulo de la simetría. ¿Sí? Vamos a ver qué significa la simetría respecto a un eje. En primer lugar, como siempre, dar gracias a cada uno de ustedes por el apoyo al canal, siempre con sus likes, con sus comentarios, con sus sugerencias. Eso también ayuda a que el canal crezca cada vez mucho más y también dar la bienvenida, como siempre, a los nuevos suscriptores. Bien, sin más, vamos a comenzar simetría respecto a un eje. Muchos de nosotros tenemos la idea, a veces dentro del contexto que vemos, que observamos de lo que es una simetría, pero a veces no sabemos cómo explicarla. Yo te presento acá, por ejemplo, 6 figuras en las cuales uno por ahí tiene la idea de cuál es simétrico. Bueno, por ejemplo, la cancha de fútbol es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? La simetría apunta, y hablando particularmente de la simetría respecto a un eje, en la idea de que es como si tú partieras a la mitad algo y obtienes dos partes iguales. Por ejemplo, mira la cancha de fútbol, la partimos en esta mitad y obtenemos dos partes iguales. Puedo darle otro corte que sea también horizontal y obtenemos dos partes iguales. Sucede lo mismo con la balanza, ¿no? Partimos por el medio y obtenemos dos partes iguales. Lo mismo sucede en el reflejo de este paisaje donde está el pajarito. Dos partes iguales. Lo mismo sucede en este logo de la marca Mercedes. Aquí el detalle está en que podemos partirlo, por decirlo así, hasta, o podemos darle 3 cortes, en donde se obtienen partes iguales. Pero no sucede lo mismo con el símbolo del logo de la marca Chevrolet, porque por más que yo le quiera trazar, hacer un trazo en la parte del medio, si vamos a verlo por acá, si yo le quisiera hacer un trazo por acá, alguno podría decir, bueno, este lado izquierdo es igual al lado derecho, pero esta otra parte no lo es. Y cuando hablamos de simetría, hablamos de dos partes iguales completas, no una simetría por partes. Igualmente en la marca Volvo, si tú le buscas hacer un corte por la mitad, ya sea en cualquier dirección, te vas a dar cuenta que no vas a encontrar dos partes iguales. Me pueden decir por la flecha, ¿no? Pasamos por la flecha. El detalle está en que esta parte de acá no es simétrico o no tiene la igualdad al reflejarse con la parte de derecha. Si quieres parte de abajo, parte derecha, ¿no? Entonces, la simetría trabaja estos fundamentos que los vamos a ir viendo con más detalle a qué se refiere puntualmente al referirse que obtenemos dos partes iguales. Bien, ¿a qué llamamos simetría? Dice que la simetría es la relación de igualdad entre dos figuras. Importantísimo, relación de igualdad, en la que cada punto se corresponde con otro punto, de modo que ambos equidistan, pueda ser a un eje, pueda ser a un centro o pueda ser a un plano. Cuando hables de simetría, tenemos que especificar simetría respecto a qué. O puede ser un eje, o puede ser un punto, un centro, o puede ser un plano, ¿no? Nosotros específicamente en este capítulo vamos a trabajar la simetría axial, que es la simetría respecto a un eje. Bien, entonces, importante, la relación de igualdad entre dos figuras. Eso sí que nos quede muy claro porque ello nos va a ayudar también en el desarrollo de ejercicios. Entonces, la simetría, acá podemos ver que se divide en la simetría axial, respecto a un eje, la simetría central respecto a un centro y la simetría radial, ¿no? Respecto a un plano. Importante esto de saber sobre quién aplico la simetría. Y ahora sí, puntualmente hablando, la simetría respecto a un eje mantiene la definición general en la relación de igualdad entre dos figuras en la que cada punto se corresponde a otro de modo que ambos equidistan de un eje al cual se le llama eje de simetría. O por ahí puedes encontrar en libros que se le llama eje de reflexión. Son sinónimos, así que si lo llamas eje de simetría o reflexión, estamos hablando del mismo eje, ¿no? Es aquella línea recta que imaginariamente parte a la mitad a la figura.
en dos partes iguales. Para hablar de simetría necesitamos entender qué es o cómo defino la distancia de un punto a una recta. Mira, acá tengo un punto A y tengo una recta. Quiero que observes acá estas tres líneas de colores, la línea roja, la línea celeste y la línea verde. ¿Cuál de las tres representa la distancia del punto a la recta? ¿Será la roja? ¿Será la celeste o la verde? Bueno, te cuento que de las tres, obviamente que las tres no pueden ser, no pueden haber tres distancias al mismo tiempo con diferente medida. La distancia de la medida del punto a la recta de manera formal y legal es la celeste. ¿Y por qué la celeste? Porque para hablar de distancia de un punto a la recta, esa línea que es la distancia con la recta tienen que formar un ángulo de 90 grados. En otras palabras, es decir, ambos tienen que ser perpendiculares entre sí. Vemos que la línea roja no forma un ángulo de 90 grados, ni tampoco la línea verde. Por lo tanto, ninguna de las dos puede ser la distancia del punto A respecto al eje de simetría. Y esto nos va a ayudar un montón en la comprensión de la simetría y en la verificación de casos. Entonces recuerda, la distancia de un punto a una recta es perpendicular a esta. Eso tenlo muy presente. Bien, dice acá, la distancia entre dos puntos relativos, como por ejemplo el punto A y el punto A', dice acá, deben ser equidistantes al eje de simetría, de igual manera con los demás puntos. ¿A qué se refiere con el A y A'? Te presento esta imagen. Mira, yo agarro un punto A, le voy a llamar A, y al punto opuesto, ¿no? El que está acá al frente de la otra parte o de la otra figura, que es simétrica, para que se cumpla la simetría, este A, la distancia del A al eje, tiene que ser la misma distancia del punto A' al eje. Tiene que cumplirse sí o sí que ambas distancias de los puntos al eje tiene que ser la misma. Lo mismo pasará con la distancia de B al eje y del B' al eje. Ambas distancias tienen que ser la misma. Y lo mismo con el C y el C'. Para que haya simetría, todos los puntos que se te ocurran escoger, todo par de puntos opuestos, tienen que tener la misma distancia al eje de simetría. ¿Sí? Eso es una condición importante para la simetría respecto a un eje. A tener en cuenta, estos son aspectos que he querido recopilar para que los tengas presentes. Dice, una figura puede tener más de un eje de simetría. Así es, lo vimos en el primer ejemplo del logo de la marca Mercedes. Había más de un eje de simetría. El eje de simetría también es llamado eje de reflexión, ¿no? Lo vimos hace un ratito, son sinónimos, puedes utilizar cualquiera de ellos. Para que exista simetría, todos los pares de puntos de las imágenes deben ser equidistantes respecto al eje, ¿no? Es justamente la diapositiva anterior que te mostré que las distancias respecto al eje deben ser las mismas entre dos puntos opuestos. La línea recta que pasa por la distancia de dos puntos debe ser perpendicular al eje de simetría. Muy bien, esto es lo que yo voy a analizar. Este punto de acá lo voy a separar y lo voy a analizar en el siguiente ejemplo. Ya sabemos que las distancias de dos puntos opuestos al eje deben ser iguales. Pero para que exista simetría, además, si nosotros trazamos una línea recta por donde pasa esas distancias del punto A', mira esta línea recta, tiene que ser perpendicular al eje de simetría. Si no fuera perpendicular, por más que las distancias sean las mismas, no hay simetría respecto a un eje. Mira, la recta que pasa por la distancia de B a B' también es perpendicular al eje de simetría y lo mismo pasa por el punto C, ¿no? Entonces, la línea recta que pasa por la distancia entre dos puntos opuestos al eje tiene que ser perpendicular al eje de simetría. Este aspecto es importantísimo para hacer las verificaciones. Y bien, acá hay algo importante. Cuando tú quieras comprobar una simetría, supongamos que tengo el punto A en la parte izquierda y por aquí tengo el punto, se me ocurre que este es el A'.
¿Cómo yo puedo saber realmente si estoy escogiendo bien el punto opuesto en la otra parte de la figura simétrica? Y yo supongamos, digo, bueno, este punto de acá va a ser A. Y yo digo, bueno, su opuesto vamos a ver que sea este de acá. Supongamos que lo escogemos. ¿Cómo puedo saber si realmente es el opuesto? Bueno, la distancia. En primer lugar, vemos que las distancias de ambos hacia la recta, hacia el eje de simetría, es diferente, no es igual. Y en segundo lugar, vemos que la línea que pasa por esas distancias al eje tampoco es perpendicular al eje de simetría. Entonces, esto me sirve a mí para decir que el punto A' no es el punto opuesto al A. No es su punto opuesto. O sea, tenemos que saber escoger bien quién es el punto opuesto para verificar que haya simetría. Y el A' verifico que no lo es porque veo que la línea que pasa entre el A y el A' no es perpendicular a la recta. Esto también me invita a saber lo siguiente. Mira este otro caso. Son simétricos ambos triángulos. Escojo el punto A y el opuesto A'. Y esta vez el opuesto sí está en la misma posición, están ambos en la parte superior en el pico del triángulo. Muy bien, pero realmente habrá simetría. Pasamos una línea recta por las distancias que unen, o que van, bueno, mejor dicho, que une el punto A y A'. Verificamos, entonces, que esta línea no es perpendicular al eje de simetría. No lo es, lo estamos viendo. No forma un ángulo de 90 grados. Entonces, podemos decir que por más que hayamos escogido bien los puntos opuestos, esta figura que tenemos en total aquí no es simétrica. No es simétrica en la figura de la izquierda con la derecha, ¿no? Por lo mismo que te acabo de comentar, que la línea celeste no es perpendicular al eje. Bien, entonces, hemos visto la importancia de la simetría, la importancia de que al partirlo por la mitad forma dos partes iguales, por un eje llamado eje de simetría o eje de reflexión. Importante verificar los puntos que mantienen la misma distancia al eje y de que la línea que une sus puntos tiene que ser perpendicular también al eje. Y bien, entonces te dejo con esta parte de práctica, ¿no? En la cual me gustaría que verifiques y que me digas qué figuras son simétricas. Y que me digas si es que son simétricas, cuántos ejes de simetría podrían tener. Bien, los resultados los vas a encontrar en la parte de la descripción, a modo también de que puedas practicar esto. Y te dejo con este video de la simetría respecto a un eje. Bien, sin más, ya nos vemos entonces en otro video del canal para seguir practicando un poquito más de geometría y su capítulo de la simetría. Bien, así que nos vemos en otro video. Saludos.